Y precisamente sobre estos temas vamos a platicar en unos minutos con nuestra mesa de periodistas. Por supuesto, usted ya sabe el nivel de personajes, de argumentación. Generalmente tenemos blancos y negros, pero en un ambiente muy respetuoso. En esta ocasión estará con nosotros Jorge Cepeda Patterson, escritor y periodista, Luis Miguel González, director editorial de El Economista, y Sergio Uceta, socio consultor en Synergies, agencia de comunicación y exdirector general de la agencia Notimex. Ahora sí, vamos a entrar con ellos, ya los tenemos listos. Gracias por estar con nosotros. Sergio Uceta, socio consultor en Synergies, agencia de comunicación y exdirector general de la agencia Notimex. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Joely. Hola Jorge, hola Luis Miguel. Muy buenas noches. Hola. Jorge Cepeda Patterson, escritor y periodista también. Muchísimas gracias por hacernos un huequito por ahí en la agenda. Bienvenido. Un placer estar con ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Y como ya es viernes, ya se nos va haciendo costumbres. Luis Miguel González, director editorial del Economista, bienvenido. Hola, un gusto estar con Jorge, con Sergio y contigo, Joely. Luis Miguel, en términos de política migratoria, pero teniendo en cuenta el ángulo económico de la relación México y Estados Unidos, ¿la conclusión del título 42 podría acelerar la ola migratoria? El presidente lo descarta. Es muy pronto para saber qué tanto afecta una medida administrativa, algo que es una tendencia que yo diría que va más allá de lo que los gobiernos puedan cambiar con un artículo o no. Estamos hablando de fuerzas migratorias que se mueven por pobreza, por violencia, por la promesa de llegar a una mejor vida. Tengo la impresión que de corto plazo cambiará menos de lo que parece. Es importante seguir la pista, pero yo insistiría, la tendencia o las fuerzas que mueven la migración van más allá de lo que las burocracias en los países puedan ordenar. En todo caso, suba o no suba esta tendencia de la migración, de la ola migratoria, no solamente en México, en varios países del mundo estamos viviendo este fenómeno, pero México en todo caso seguirá siendo tercer país seguro o puede venir ahí una postura diferente, Jorge. Bueno, la situación geográfica en sí misma nos obliga de facto a convertirnos en una especie de zona de reserva o sala de antesala de todos estos flujos migratorios que, como bien dice Luis Miguel, trascienden las medidas administrativas y responden mucho más a fenómenos más amplios, ¿no? Sobre este punto, me parece a mí, basado en que es una situación real, más allá del gusto de cualquiera, el gobierno de la 4T ha tratado de convertir esta desventaja en una suerte de carta de negociación a su favor sobre la mesa de negociaciones de muchos otros aspectos de la política con Estados Unidos, ¿no? Y en esa medida es que México ha jugado a desempeñar este papel de país de reserva frente a presiones con Estados Unidos o incluso actitudes autoimpuestas por el gobierno mexicano de cara a estas negociaciones más amplias y convertir, como insisto, lo que es una desventaja en una especie de as en la manga para negociar. Y sí, va a continuar bajo una modalidad u otra este papel de México. Sergio. Pues mira, yo creo que también todo el tema migratorio pues está cobrando, bueno, tiene una gran relevancia, pero ahora cuando se empaten los tiempos políticos, tanto en Estados Unidos como acá en nuestro país, pues va a ser usado también por distintos grupos, particularmente por el Partido Republicano en Estados Unidos, para poner el tema de México en el centro, ¿no? Creo que es una prioridad para la agenda estadounidense. Y pues vamos a tener que estar otra vez en el centro de este debate, lo cual pues va a atizar un poco el fuego, ¿no? En cuanto a la agenda bilateral, no solo por el tema migratorio, estamos viendo el tema del fentanilo, algunas otras cuestiones que le van a meter más presión a esta agenda tan compleja, ¿no? Esta relación tan compleja.
¿Podría preverse entonces una escalada en todo caso de las tensiones entre México y Estados Unidos? Porque efectivamente hay varios que dicen, Jorge, que Estados Unidos, particularmente los republicanos, van a utilizar el tema de seguridad nacional, combate a las drogas, al fentanilo, a los chapitos, etcétera, y vincularlo a el cierre de la frontera, que repercute, por supuesto, en el flujo migratorio. ¿Ves esa escalada, Jorge? Absolutamente sí, esencialmente por razones electorales, como bien dice Sergio. Los tiempos electorales son propicios para mover emociones, miedos, resentimientos, mucho más que razones. Y en efecto se está convirtiendo en la bandera idónea para cualquier candidato recurrir al miedo norteamericano o estadounidense o en el electorado por las dos vías. Por un lado, frente al fenómeno de la migración y lo que esto supuestamente afecta en la calidad de vida de los estadounidenses, y por otro lado, en las casi 100,000 muertes que se le atribuyen por exceso de el consumo de drogas, donde es mucho más fácil victimizar o satanizar a México como el responsable de ese fenómeno y no encarar la propia responsabilidad que tendría el pueblo estadounidense con su propio consumo de drogas, ¿no? Entonces, va a ser una bandera muy explotable por los candidatos, esencialmente republicanos en primera instancia, de cara a convertir a México en la piñata, en efecto, a golpear con mucha facilidad. Y luego también por los demócratas, porque al ser banderas tan populares entre el electorado, al final no se quieren quedar atrás los demócratas y mueven varios grados su posición hacia estas banderas republicanas para no dejarles todo el cheque, todo el bono favorable con el electorado, ¿no? Luis Miguel, para concluir este bloque, ¿el gobierno de México tendría que asumir parte de este tsunami que ya ha rebasado a las autoridades del país en términos de gestión, de recepción de migrantes, de trámites, etcétera? ¿O como lo ha hecho hasta el día de hoy, lo ha hecho bien? Bueno, claramente hay mucho que hacer, hay muchas cosas mejores que se pueden hacer, en el entendido de que todo pasa también por una especie de cambio de marco cultural. México ya es un país receptor de migrantes, no solo porque quieren ir a Estados Unidos y no lo consiguen, quedándose en territorio nacional, sino porque estos migrantes ya se van integrando a la vida nacional. Tenemos comunidades de haitianos en la frontera norte, tenemos cada vez más venezolanos, hondureños, salvadoreños en territorio nacional. Esto implica asumir en casa lo que pedimos que Estados Unidos haga con nosotros en Estados Unidos. Creo que necesitamos más infraestructura para atender a los migrantes. Entiendo infraestructura física, infraestructura reglamentaria y infraestructura cultural. No estamos asumiendo hasta qué punto México ya no es solo de los mexicanos, sino de cualquiera que a las buenas o a las malas decida vivir en México. Cambiamos de tema. El combate a la corrupción siempre está dentro de las promesas de campaña de cualquier partido. Pero Sergio, entre el cártel inmobiliario de Taboada, etcétera, y todos los que han estado vinculando, después del escándalo que se hizo en el Senado y el cártel de Andy, parece que no haya cuál irle. La corrupción es un problema de unos y de otros, pero ¿no hay de otra? Pues mira, el tema de la corrupción pues es una problemática que no distingue colores partidistas, con algún grado de incidencia y profundidad en un lado o en otro. Eso nos ha quedado claro. Está saliendo los temas también, porque creo que en México estamos viviendo pues un proceso de sucesión adelantada, ¿no? Propiciado a veces desde el mismo poder, como lo estamos viendo aquí en nuestro país. Y eso pues está motivando que el ánimo se caliente, ¿no? Que empiecen a salir y tratar de descalificarse de un lado o del otro. O sea, creo que esta anticipación de tiempos electorales, de tiempos políticos, pues también está generando esto, ¿no? O sea, que se adelante también una guerra sucia, que se adelanten los ataques. Estamos viendo esto no solamente en la parte, digamos, de la oposición, sino también adentro del mismo partido Morena,
¿no? Donde desde hace tiempo pues ya tenemos a varias corcholatas abiertamente en campaña, o por lo menos tratando de hacerse ver para lograr la candidatura presidencial. Y creo que es consecuencia de lo mismo, ¿no? de estos tiempos sucesorios adelantados que estamos viviendo, y que pues están generando pues toda una corriente de opinión muy fuerte, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro. Y creo que también eso pues está generando pues un distractor importante sobre algunos otros temas fundamentales que están afectando cotidianamente pues a la sociedad mexicana, ¿no? Estamos hablando del tema de la inseguridad, estamos hablando de temas que tienen que ver con algunas otras cuestiones, pero sí, el tema de la corrupción yo creo que va a ser usado y está siendo utilizado como un arma poderosa, digamos, de ataque para poder descarrilar a alguien en este momento, ¿no? Luis Miguel, pero entonces, ¿es guerra sucia con fines políticos, más allá de la persecución de justicia o combate tanto a la corrupción como a la impunidad? Yo no diría que cabe dentro de la categoría de guerra sucia. Vamos a decir, hay una necesidad de ir más a fondo en el combate a la corrupción. Es un tema sensible para la gente. Diría, tenemos por un lado una clase política muy desasiada en lo que tiene que ver con tráfico de influencias, tráfico de poder, abuso del poder. Yo diría, todos los partidos en todos los lugares. Del otro lado, el que se denuncie y que en algún momento esa denuncia forme parte de una campaña, no necesariamente quiere decir que es guerra sucia. Yo entendería guerra sucia cuando hay mentiras, cuando hay falsificación de documentos, pero me parece que estamos en algunos casos en el punto de gritar el rey va desnudo, y pues básicamente como en el cuento del traje nuevo del emperador, nadie puede decir que esto es guerra sucia. Creo que lo que sí necesitamos, por la gravedad de las acusaciones de los personajes involucrados, en el caso del cártel inmobiliario, estamos hablando de uno de los principales candidatos a retar, digamos, a Morena en la Ciudad de México. En el otro caso, el hijo del presidente. Creo que necesitamos ir más a fondo, conocer más, pero el publicar algo y eventualmente exigir que sepa la verdad no entra para mí en la categoría de guerra sucia, sea en tiempos políticos o fuera de campaña. Jorge, ¿qué opinas? Porque en el PAN obviamente acusan que hay una persecución política para afectar de alguna manera a las elecciones. Sí, yo creo que las dos cosas son ciertas. En efecto, la corrupción sigue rampante en nuestro país y da la sensación de que prácticamente en cualquier lugar donde se ponga la lupa aparecerá alguna práctica indebida en mayor o menor medida. Pero también es cierto que en los tiempos políticos hay una utilización tal cual política electoral para destruir imágenes, que no necesariamente significa, como decía Luis Miguel, que se esté inventando la información, pero es cierto que se extrapola, se utiliza políticamente, y no siempre con pulcritud en el análisis de los datos que originalmente dieron lugar a la sospecha de una corrupción, ¿no? Entonces va a ser magnificada, va a ser distorsionada, va a ser ampliada para destruir, lo cual no significa que hubiese prácticas inocentes pues detrás de esto. Yo creo que la corrupción en efecto es uno de los grandes asignaturas pendientes, pese a las promesas de cambio. Me parece que hubo avances en algunos aspectos y en otros déficit que están muy a la vista, ¿no? En el manejo judicial de los casos como Segalmex, o en el manejo incluso hasta mediático con el cártel de Andy, ¿se maneja como se debe por parte de las autoridades, del presidente, Jorge? Yo creo que este caso último, el de Andy, es muy pronto para decirlo, porque en realidad apenas estalló. Habrá que ver si esto tiene un seguimiento judicial o no.
me parece que el manejo mismo de el cártel de Andy me parece ya una etiquetación por parte de los medios que habría que ver si se sostiene como tal, tanto la cantidad como los casos que pueden llegar a esta cantidad, no necesariamente relacionados entre sí, salvo el origen de una amistad. Es decir, hay mucho que investigar antes de ponerle una etiqueta como esta, ¿no? Sí. Dicho lo anterior, sí quiero decir que a lo largo de estos 4 años puede haber sospechas sustentadas de que en ocasiones el manejo judicial de los casos que tienen una repercusión política ha tenido un sesgo también político, en el sentido de haber sido mucho más severos tratándose de un caso de la oposición que con un caso que remite, digamos, a las filas oficiales. Claro. Eso también está a la vista, hay que decirlo. Luis Miguel. Quiero detenerme en este último punto que comenta Jorge. Me parece que donde nos queda de ver la clase política tiene dobles varas para medir. Cuando es un amigo o un aliado, exigen un respeto, un trato, hay una cobertura que no conceden al adversario. Me parece que lo que sería deseable es que hubiera menos amiguismo a la hora de procesar esto, y lo vemos cuando se discute lo que está pasando en Benito Juárez, la alcaldía de Benito Juárez. Parecería que los panistas quieren que todo quede hay que leerlo bajo la lógica de la persecución política, quitando lo que es central es si existe sustancia en las denuncias. Pero lo mismo ocurre con Morena. Pienso en las acusaciones contra Delfina Gómez por el cobro del diezmo, el Texcoco, con muchos de los temas de Galmec. Entonces, lo que yo diría es, ojalá fueran tan bravos con los de casa como son con los de afuera. Evidentemente es una presunción ridícula de mi parte, pero es parte de la brecha que tenemos entre el mundo real y el mundo ideal. En el mundo real predominan el amiguismo, la complicidad, códigos de mafia, frente a la idea de rendición de cuentas y de, en última instancia, de ser capaz de deslindar los buenos de los malos, los honrados de los corruptos. Ya que tocas el tema del Estado de México y de Delfina, ¿tú crees que todavía hay espacio para el debate y que se puedan mover las tendencias en favor de la candidata priista? Y también incluso pongo sobre la mesa, sobre si realmente puede existir una mesa de debate sobre cuál es el papel que debemos de jugar los periodistas o en este caso los moderadores del debate, Luis Miguel. Creo que lo que ocurrió básicamente alrededor de la figura de Pamela Cerdeira, hubo una especie de linchamiento que me suena a pretexto para no querer ir al debate. En el cálculo que hace el equipo de Delfina la ventaja es tan amplia, dicen ellos o piensan ellos a partir de las encuestas, que pueden darse el lujo de no ir al debate, pero sobre todo pueden encontrar un pretexto para no ir al debate. Creo que lo decía muy bien Pamela Cerdeira en su carta de declinación. No es una concesión graciosa de un candidato asistir a un debate, es algo que está reglamentado, es una obligación de contrastar ideas en un ambiente que no necesariamente está tan protegido como las campañas o como la propaganda. Creo que es una advertencia, una alerta de lo que puede pasar para el 2024. Creo que necesitamos debates de mejor calidad y creo que el papel de los periodistas está claro, y es hacer preguntas incómodas. No estamos para reproducir la propaganda ni para consentir candidatos que tengan problemas de comunicación o de manejo de estrés. Jorge.
Bueno, para concluir si va a haber el siguiente debate o no, yo creo que todavía tenemos que... es un proceso que está todavía en definición por parte de propio Morena. Ojalá haya este debate de cara a las mejores prácticas democráticas. Es cierto que aquí y en China, bueno, no en China, pero en muchos otros lugares, el puntero obviamente es desafecto a los debates que puede poner en riesgo su ventaja y viceversa, el que va siguiendo está dispuesto a entrar a todos los debates que sea posible para tener algún asidero en la posibilidad de un cambio, ¿no? Esto es una lógica política en todos lados, hay que decirlo. Del otro lado, me parece a mí que con la primera parte de tu pregunta, que sí, difícilmente veo, si nos atenemos a los resultados de las encuestas, que vaya a modificar significativamente las tendencias mostradas hasta ahora, dada la enorme diferencia que marca en favor de la candidata de Morena, que atendería a causas mucho más profundas que simplemente lo que los candidatos puedan demostrar. Y eso remite otra vez al debate, por desgracia. Es decir, más allá de que Delfina aparezca más eficiente o menos eficiente que su rival, me parece que buena parte del voto se está definiendo en función de militancias inclinaciones a favor de un partido, por un lado, y rechazo a otro partido, que es el que ha estado gobernando y ha entrado en una suerte de descrédito. Esto un poco incluso en descargo de la pobre candidata del PRI, que trae sobre sus hombros todo ese proceso de desgaste que no nació ayer ni antier, ni se va a modificar más allá de un desempeño digno, se va a modificar a partir de un debate, también hay que decirlo, ¿no? Sergio. Pues mira, yo creo que los debates son un momento, forma parte, digamos, de una campaña. En algunos casos sí se han convertido en momentos decisorios en algunas elecciones, pero creo que en el Estado de México no van a tener este peso tan decisivo, ¿no? Que a lo mejor se les quiere atribuir, en este caso, en la disputa por la gubernatura de parte de Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Yo creo que estamos viendo en el Estado de México pues una campaña que tiene que echar mano de todos los recursos al alcance, ¿no? Sí están las redes sociales, sí están los medios digitales, pero estamos viendo que se tiene que ir otra vez al terreno, o sea, con la gente, el buscar ese voto duro que tiene que recuperar alguno de los partidos, en este caso Morena, que tiene que reforzar ese voto duro para poder ganarle al PRI y arrebatarle la gubernatura del Estado de México. Y la preocupación, yo creo que por la moderación y eso de parte del equipo de campaña de Delfina Gómez, pues te habla de que hay una búsqueda de pretextos, ¿no? Como bien decían, para no asistir quizá o tratar de minar el papel que puede jugar un moderador, como pasó en el primer debate, ¿no? Entonces, creo que son muchos los componentes que están en juego. Yo no diría que hay una ventaja tan amplia, aunque las encuestas lo estén marcando. Creo que el mismo tema de la moderadora, que pareciera no tan importante, nos refleja que hay temor de parte del equipo de Delfina Gómez de poder ir perdiendo más puntos, ¿no? Creo que hay ahí una preocupación legítima en el cuartel de campaña de Delfina Gómez de que algo está pasando, de que algo no está funcionando bien y de que tienen que buscar los escenarios que sean favorables pues a su candidata, ¿no? Y un debate, como lo vimos en el primer debate, sí, pues no es un escenario favorable para ella. Me quedan menos de 3 minutos para la recta final y el cierre. Nada más para concluir, Jorge, ¿cómo se están moviendo las corcholatas? Ya comenzó, en todo caso, el descarte. Monreal dio un paso al lado. ¿Ebrard está en posición de presionar? Bueno, sí, Ebrard es un segundo lugar fuerte, firme. Tiene, según la suma de las encuestas, está entre 7, 8, 10 puntos por debajo de la intención de voto de Claudia Sheinbaum, todavía alcanzable en los 3 meses, porque apenas
empezaría, digamos, la recta final. Y decía yo en un artículo ayer que Sí. Ebrard pensaba salir de la curva para en la recta final alcanzar a la puntera, y le acaban de mover la meta justamente a la curva con esta aceleración que ha definido el presidente para tener ya a su sucesor. Sergio. Pues sí, yo creo que comienzan a verse, por ejemplo, en el caso de Marcelo Ebrard, pues ya el que está exigiendo definiciones, que está exigiendo que ya, ¿no? Que haya una decisión y que la presidencia de su partido Morena pues tenga que acelerar el paso para ya definir la candidatura, ¿no? Entonces creo que también ahí vamos a ver algunos puntos de conflicto entre las mismas corcholatas con esta exigencia de ya definir la candidatura, le está metiendo ahí tensión a esta disputa que pareciera a lo mejor que todos están de acuerdo, pero yo creo que es un momento ahorita de tensión que puede demostrar algunos desacuerdos más profundos. Luis Miguel, Monreal descartado, Adán medio borrado, ahí medio perdido, es decir, ¿estaría entre Claudia y Ebrard o es Claudia? No, yo creo que lo único que podemos descartar totalmente es a Monreal, y hay que recordar que no está tan claro qué tanto se va a definir por encuesta y qué tanto es un dedazo. Y si es la voluntad del presidente lo que va a predominar, yo diría que es una carrera muy cerrada entre los tres y tiene que ver más a la usanza del viejo PRI, cuál es el tipo de candidato y eventualmente presidente que requeriría este grupo para sobrevivir primero en la elección y en el próximo sexenio. Yo no me creo tanto lo de la encuesta, creo que es más bien un dedazo. La principal dificultad para Ebrard es vencer esta cierta desconfianza que puede haber en López Obrador, en donde en el ánimo del presidente están Claudia y están Adán Augusto. Hay que ver qué pasa con eso, y coincido con Jorge, no es una buena noticia para Ebrard que se adelante el proceso, en parte porque como está ahorita la fotografía, parecería que los números no le favorecen ni el ánimo del presidente. Sergio Uceta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por participar en este debate. Jorge Cepeda Patterson, lo mismo. Gracias por abrirnos un espacio en tu agenda. Luis Miguel González, también muchísimas gracias. Muy buena noche para los tres. Buenas noches, Buenas noches, gracias. Vamos a hacer una